El 26 de abril de 2004, asusados por un grupo de opositores que acusaban al alcalde Cirilo Robles de corrupción y nepotismo, un grupo de enardecidos vecinos atacó su casa y lo llevó a rastras a la plaza principal de Ilave. Allí se habían concentrado unas 15.000 personas. Robles fue golpeado cruelmente hasta morir. ¿Por qué la oposición a una autoridad elegida, a una industria extractiva o a decretos considerados inconsultos ha tenido que terminar en tragedia? ¿Para qué? De frente, bala, bala. Somos peruanos todos. Es un drama. Solo en los últimos 6 años se han producido casi 200 muertes, más de 2.300 personas heridas, cuantiosas pérdidas económicas y costosos daños materiales. Nuestro país registra conflictos sociales de distinta índole. Conflictos tan diversos como sus protagonistas, que muestran una sociedad activa, cuando no impaciente, por atender sus demandas. El conflicto es consustancial a la vida de la sociedad, porque una sociedad sin conflicto es una sociedad sin intereses, ¿no? La confrontación o la violencia o la protesta son un momento del conflicto. Un conflicto debe entenderse como un proceso complejo, en el que los ciudadanos, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o creencias son incompatibles o contradictorios. El Estado nunca se preocupó por conciliar los intereses de las partes. Tú puedes tener empresas con malas prácticas, tú puedes tener intereses políticos en juego, tú puedes tener población que vive en la ilegalidad o en la informalidad, pero el gran árbitro de toda esta situación compleja y quien tendría que contribuir a ordenarla es el Estado. Parece no haber dudas sobre el buen momento de la economía peruana. Pero las cifras no siempre alcanzan para explicar una realidad compleja. En el Perú subsiste el desafío de armonizar una gama muy amplia de intereses y de lograr que muchos peruanos y peruanas accedan a una mejor calidad de vida. La falta de equidad es inmensa entre nosotros. Mientras unos tienen mucho, unos tienen muy poco. Si viajas a la sierra, a la selva, te das cuenta que no es tanta la bonanza. Si no es casualidad, pues esto, ¿no? ¿Verdad? Yo digo, los conflictos mineros no son conflictos por la minería, son conflictos por la situación de pobreza que vive la gente. Y el Estado ha sido el gran ausente y sigue siendo el gran ausente en los lugares pobres, ¿no? En aquellas zonas donde se presentan más conflictos sociales, un 70% de su población vive por debajo de la línea de la pobreza. Y pese a contar con mayores recursos, en promedio, la ejecución de la inversión pública en infraestructura, educación o salud no supera aún el 50%. El sector privado, por su parte, anuncia inversiones millonarias para los próximos años. Recursos que sin duda contribuirían con el crecimiento del país. Pero falta afianzar mecanismos de entendimiento más eficaces entre las empresas y los ciudadanos, para reducir la sensación de desconfianza y abrir paso al diálogo colaborativo. Sí, yo creo que hay una tarea pendiente de las empresas que tienen impacto en las regiones descentralizadas del país, en procurar un mayor nivel de acercamiento, información e incorporación a su propia actividad a las comunidades aledañas. Hay una tarea pendiente. Hace 20 años o 15 incluso, eso no existía. Es verdad, en los últimos años el Estado y algunas empresas han incrementado su capacidad para gestionar los conflictos sociales. Pero en la Defensoría del Pueblo creemos que no es suficiente.
Basta un solo caso mal comprendido o peor gestionado para desencadenar una tragedia como la de Bagua. El 4 y 5 de junio del 2009, se produjeron los lamentables sucesos ocurridos en las provincias de Bagua y Utcubamba. 23 policías y 10 civiles perdieron la vida. Jóvenes que toda la vida tienen por delante, muertos, muchachos jóvenes, 18, 20 años. 200 personas fueron heridas en el enfrentamiento. De acuerdo a las coordinaciones realizadas, tenemos la mayor disposición de dialogar. Luego de atravesar su fase más crítica, los conflictos suelen reconducirse por la vía del diálogo. Pero las secuelas de esta violencia difícilmente logran atenuarse con la suscripción de un acta. Mi hijo era un mayor de la Policía Nacional que participó pues, en los acontecimientos fatídicos de Bagua, ¿no? Cuando él desaparece el 5 de junio de 2009 tenía 37 años, buscando, desesperado por las comunidades nativas, preguntando a uno, a otro. Que tengo a mi hijo 2 años, 5 meses desaparecido. Mi esposo se llama Víctor Saja Guamaní, yo vengo de Andahuaylas. En seguro de Andahuaylas me dijo bomba lacrimógena. Para tu esposa la solución es trasladarla a Cusco o sino a Lima. Eso es lo que me dio la respuesta. Tu esposo grave, total, está rajado está en la cabeza todo. Sangrando todo, vomitando a venir mi esposo. He llegado, no tenía dónde ir, no tenía a quién decir, a quién ayúdame. Espera, espera. No sé buscar tal doctor, yo no sé buscar. Primera vez he venido aquí a Lima, nunca no he venido. Tampoco no tengo familiares, nada. Por salvar su vida de mi esposa he venido. Hoy, más del 60% de los conflictos sociales es tratado a través de alguna modalidad de diálogo. Pero en más de la mitad de los casos, estos esfuerzos se llevaron a cabo luego de producidos los hechos de violencia. Prevención es la palabra clave. Hay que escuchar a la población y dialogar con ella de manera permanente en el curso de todo el proceso. El diálogo debe ser además transparente, igualitario, constructivo, porque solo de esa manera podemos asegurar que los acuerdos efectivamente se cumplan. En el Perú, un vasto sector de la población tiene la necesidad de ser incorporado al mercado, de ser tratado con respeto y de contar con un Estado democrático que lidere el desarrollo, armonizando distintos intereses. Lo que preocupa a los inversionistas en general, y obviamente detrás de los inversionistas están las empresas, es conocer las reglas del juego. Una vez que las conoce, toma la decisión de seguir adelante o abandonar su proyecto de inversión. Cuando sigue adelante, asume que hay un Estado que se encarga de hacer prevalecer esas reglas de juego, cuales fueran. Cuando los empresarios hablan de reglas claras, lo que quieren son reglas a su favor, ¿no? Nosotros aspiramos a tener un país de trabajadores, no de cachueleros, no de gente que sobreviva, ¿no es cierto? Y si eso es así, entonces, y no generamos trabajadores dignos, entonces estamos generando una sociedad explosiva. Lo único que esperamos es que con las reglas de juego que hayan, se permita hacer inversión, generar trabajo y con eso generar progreso y crecimiento hacia el país. Se trata sin duda de un esfuerzo colectivo. La violencia puede prevenirse con instituciones que atiendan los problemas de la gente, con líderes responsables que usen medios pacíficos, con empresas respetuosas de los derechos de las personas y con suficiente voluntad de diálogo para llegar a acuerdos. En realidad nadie es portador de una verdad incontestable. Cada quien tiene un rol que cumplir en la gestión de los conflictos sociales. El nuestro, por ejemplo, es el de alertar, promover el diálogo, mediar cuando las partes nos lo solicitan,
prevenir la violencia, defender los derechos fundamentales. Pero más allá de cualquier análisis, a lo que debemos aspirar como sociedad es a elevarnos más allá de nuestras diferencias. No cabe una observación indiferente frente a estas imágenes. Se debe poner freno a la violencia, defendiendo la vida y la integridad de las personas por encima de todo. Nada justifica la violencia. Los peruanos no podemos acostumbrarnos a las muertes y a las heridas que se producen en un conflicto social. Esto, desde cualquier punto de vista, es inaceptable. Es tiempo de reconocer que tenemos problemas y enmendar el rumbo para no convertirnos en una sociedad violenta. Cada vez que muere un policía o un manifestante, o incluso se hiere a una persona ajena a un conflicto, es doloroso. Y nadie, ningún peruano, debe sentirse ajeno a esta situación. No podemos banalizar estos hechos. No se trata de un desafío de largo plazo. Tenemos que empezar a erradicar la violencia hoy. Yo quisiera decir además que nunca jamás deben suceder estos actos de violencia como se dio en Bagua y en otros sitios que se dan. Jamás. Somos peruanos todos. Y entre peruanos que nos estemos matando, que nos estemos acusando, es algo que jamás debe darse, ¿no? Estos nombres quedarán en nuestra memoria. Ni un muerto más en conflictos sociales. Defensoría del Pueblo.